Hoy en CND Escucha comenzamos una conversación con una persona entrañable, Pedro Ureña Riba. Pedro Ureña es un dominicano que durante muchísimos años ha vivido en diferentes lugares del Caribe y ha trabajado con la cultura de las universidades, con la cultura de los pueblos y, sobre todo, intentando marcar un proceso entre turismo y cultura también. Pedro, ¿en qué universidades has trabajado como profesor? Y ya no te voy a decir en cuántas has dado conferencias o has interpretado, pero ¿en cuántas universidades del Caribe has trabajado? Mira, he trabajado sobre todo en la Universidad Antillas Guyana, en su campus de Martinica y en el campus de Guayana Francesa. Y ahora son dos universidades distintas. He estado con la gente de la Universidad de West Indies, Jamaica, he participado en alguna que otra conferencia, pero he sido profesor de planta de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, habiendo sido pues profesor, coordinador, director, vicedecano, decano en funciones, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas, trabajando y haciendo organizaciones de coloquios, investigaciones y esto. Sobre el Caribe. Tu trabajo caribeño o intercaribeño, sobre todo para la expansión de la cultura, y teniendo en cuenta que las culturas afrocaribeñas han sido una parte importante de tu trabajo, ¿cómo lo definirías? ¿A qué punto llegarías para decirnos que esa interrelación entre las diferentes culturas de países de América y África, Europa y el Caribe, se han interrelacionado en estos momentos? ¿Y cuál ha sido tu foco precisamente en esa gestión de educación? Mira, partimos de que me gustaría hacer no una cita exactamente, sino mencionar a Edouard Glissant, un gran filósofo recientemente desaparecido de Martinica, de aquellos que salieron de la negritud de Mececer, de la revuelta de Frantz Fanon, etc. Mececer, el amigo Edouard Glissant hablaba sobre todo de diversalidad frente a universalidad europea. En Europa, desde antes de la revolución y con la filosofía, se habían sacado ideas universales, pero teniendo evidentemente como foco únicamente y exclusivamente como base primigenia las culturas europeas, que sí tenían gran cantidad de cosas en común. Pero en el mundo tenemos gran cantidad de cosas distintas. Y en el Caribe nos hemos juntado del Extremo Oriente, Medio Oriente, África del Norte, y lo que nos ha venido de Europa son, en las épocas primeras de las colonizaciones, no era lo que hoy conocemos como Francia o como España. Vinieron marinos y colonizadores que venían de cada una de las partes de esos lugares y no todos hablaban francés, no todos hablaban español, del español castizo de Castilla. Entonces, al venir acá y traer gente de África, donde el mismo fenómeno, había los que hablaban Wolof, habían los que hablaban y eran de cultura Wolof o de cultura de Senegambia, en fin, cantidad de culturas, y los llamamos únicamente africanos. Pero ¿qué pasa? Que en el Caribe se hizo lo que en Cuba se dice del ajiaco de Ortiz, que hemos hecho una cultura compuesta de todos los aportes de todas las regiones del mundo y las distintas etnias que nos hemos dado lugar acá. Pero hemos una cultura moderna, el criollo o las hablas dialectales de nuestros congéneres en español, el español del Atlántico, que tiene sus particularidades específicas, pues hemos creado nuevas cosas. Sin embargo, la historia hace que en cada isla y en cada lugar, cada movimiento, cada guerra europea, vayan a suceder fenómenos muy particulares. Entonces tenemos una cultura común, cierto, lo criollo, pero con una diversidad de matices específicas que corresponden a contingencias de momento en el Caribe
que sea el pirata, que sean ocupaciones, que sean filibusteros y bucaneros, que sean... Y hoy en día los intercambios que han sido limitados por las visas de cada uno de los países, pero se movía mucha gente, sobre todo la caña de azúcar y el canal de Panamá. Llevó gente del Caribe inglés que sabía leer y escribir en inglés a trabajar con los gringos, con los europeos, en las plantaciones, en el canal de Panamá y en cantidad de cosas. Entonces, es un melting pot, una olla podrida, pero que tiene sus características particulares en cada lugar, en cada punto. Eso hace que, aunque creamos que nos conocemos, que no nos conocemos, porque no nos conocemos nuestra historia. Conocemos a Napoleón, pero no conocemos a Toussaint Louverture. Claro, hay una cosa importante en lo que me estás comentando. ¿Cómo se puede fusionar este ajiaco, como bien has definido, de culturas e idiomas como uno de los elementos que pueda atraer al turismo hacia el Caribe, no solamente el sol y la playa? ¿Cuál sería tu argumento? Bueno, justamente, la cultura no es una. La cultura se manifiesta en el diario vivir, la cultura de lo cotidiano. Y tenemos la cultura reflexiva, intelectualizada, la cultura que se transmite en la escuela, literatura, pintura, etc. Todas esas, sin embargo, todos esos elementos son atractivos. La gente viene al Caribe para conocer gente afable, que habla, que brinca, que baila, que pinta, que tiene colores, que, en fin, que tiene una pintura naif o una pintura extraordinaria, una música que desde el compás, el merengue, la bachata, el son, la salsa, sigo, el zouk y la cumbia y todos estos ritmos han puesto a bailar al mundo, y no desde ahorita mismo. Acuérdense cómo fue en Cataluña en los años 40 el merengue, con unas grandes orquestas que se dieron en Europa y que llevaron nuestra música tan lejos y tan temprano. Sí, tenemos mucho que ofrecer desde el punto de vista cultural, histórico, museístico, que puedes interesar a mucha gente y no únicamente SSS. ¿Ves? Sí, perdón, es correcto. Te decía, eres un hombre especializado en el Caribe francófono, fundamentalmente también, ¿no? Fundamentalmente el Caribe francoparlante, porque es extraño como una isla tan pequeña como Martinica haya dado tantos grandes escritores y hombres políticos. No hay que olvidar que en el Caribe hay 11 premios Nobel, en el Gran Caribe. Que en el pequeño, el Caribe inglés, hay varios, el Caribe francés también. Si tenemos un desarrollo desigual, donde grupos han podido acceder a la cultura universal, pero se han nutrido de la cultura vernácula. Y al hacer esto, surge un Carpentier, porque tiene una cultura universal, pero está muy arraigado en nuestros elementos básicos, formativos de nuestra cultura. Lo africano, que no debería decirse lo africano, lo europeo, lo asiático. Fíjese, tanto hablo de Carpentier, como podría hablar de cualquier haitiano, como puedo hablar de Juan Bosch, o puedo hablar de ¿cómo se llama?, de Manuel del Cabral. Un sinnúmero de elementos aparecerán, pues, en esta América, en este Caribe, donde gente se nutre de lo propio, tiene una interpretación europea, vuelve otra vez a lo suyo, y en esa criollidad surge negritudes, criollidades, en fin, ese tipo de cosas, y eso es muy importante.
Si hablamos de la cultura, dentro de la cultura está la gastronomía, en la que también eres un experto. Hace Sí, poco tiempo te tuvimos como uno de los ponentes en el seminario Excelencias Gourmet que se realizó en el mes de septiembre del pasado año sí, y el lavar. evidentemente en el que se hablaba del casabe. Y Sí, en un gran amigo común sí, hombre. fue la persona que inició para la República Dominicana y que ha conseguido convertir al casabe como un alimento universal del Caribe y que a su vez tiene la gran ventaja de que fue exportado para los países como hacia Europa, porque era lo que podían llevar los marinos en los barcos en lugar de llevar un pan de trigo que se ponía malo. El casabe aguantaba perfectamente el viaje desde el Caribe hacia Europa. Pero esto que es una unión y que es de alguna forma uno de los elementos fundamentales en la alimentación del entorno, sí que nos lleva también a pensar en que cómo es posible que ese Caribe francófono, ese Caribe hispano, anglófono, tú me has dicho que había 11 premios Nobel, pero si hablamos de números vamos a hablar también de cuántos idiomas o dialectos se hablan en el Caribe. Háblanos de eso. Fíjense, esa es una pregunta muy política, política cultural, política lingüística. No hay un pueblo que sea monolingüe. Solo reductos pequeños hacen monolingüismo. En España se trató de que el español fuera el único. Sin embargo, hoy en día, a pesar de que se trató de eliminar, surgieron todos. El monolingüismo es algo raro. Sin embargo, a partir de la Revolución Francesa se comienza a divulgar, a difundir la idea de que lengua-nación, una lengua para una nación, para que nos entendamos todos. Eso es un poco una falacia, porque si conseguimos países como, qué sé yo, ahí mismito cerca de Francia, Suiza, los hablantes tienen que hablar, los suizos tienen que hablar 4 idiomas, 2 activos y 1 o 2 pasivos. Esa es la escuela. Si vamos a Bélgica, en Bélgica han tenido varios problemas, ¿no? Y si vamos buscando en todas partes, en África, por ejemplo, actualmente la educación es multilingüe. El niño se alfabetiza en la aldea con la lengua regional de la aldea, de la pequeña región, y luego va pasando a niveles de lenguas regionales dominantes, la lengua nacional africana y las lenguas oficiales europeas de ese país. Entonces, a veces nos mal acostumbramos, somos haraganes para no hablar. Yo estuve en Guayana Francesa, y en Guayana Francesa cantidad de gente ágrafa, para no decir analfabeta, que vive en la selva, entre comunidades, Emerillón, comunidades Saramacá, Paramacá, en fin, todos los grupos, tanto de cimarrones como de culturas originarias indígenas, hablan. Mucha gente que está en medio de ellos habla todos los idiomas sin haber ido a la escuela. Y son idiomas que no se enseñan en la escuela. Es decir, tenemos una aptitud a comunicar, es la esencia del ser humano. Quiere decir que la multiplicidad de lenguas no es óbice para desarrollar una gran cultura. Rusia, la India, han sido, la China, grandes culturas, pero tienen muchas lenguas. Eso por un lado. Y por otro, desde el punto de vista cultural, tenemos el mismo entorno, el mismo nicho ecológico. Así decía mi profesor Bernabé, un nicho ecológico. En este Caribe, en este trópico, en estas islas, con este mar, con esta cercanía del mar, tenemos culturas que son francamente similares, pero enriquecidas con los aportes de los que vinieron de lejos. ¿Ah? Con los aportes de los que vinieron de lejos. Hay una cosa que sí, me llama y la atención. la gastronomía, por ejemplo,
ahí era donde íbamos, que esta gastronomía va a entrar como herencia de cada uno de los pueblos que surgieron acá y que luego tomaron estas cosas y las modificaron. Una de mis sorpresas fue cuando yo estuve en Martinica las primeras veces en lugares donde se hacían grandes recepciones oficiales y ver que pasaban las bandejas con bacalaíto. El bacalaíto se comía aquí cuando yo era muchacho y estudiante en la universidad. Esa fritura se comía en los barrios. Eso era algo que no podía ofrecerse de manera elegante. Y allá, sin embargo, la gente decía, oh, les acras. Se llaman acras en francés. Esos bacalaítos, esa fritura de bacalao. Son transformaciones culturales. Se valora, se minusvalora y se va creando un conjunto ulterior de cosas que sí la gente reconoce como suyas. Eso explica un poco lo que preguntabas, ¿no? Sí, hay dos cosas para poder centrar la pregunta que decía en el número de lenguas que se hablaban. Hablabas de los países de Europa, pero yo te acerco directamente a la isla de Aruba o a la isla de Curazao. Sí. Una isla con 30 kilómetros de largo por 10 de ancho, como es Aruba, con una población de menos de 90.000 habitantes, que recibe más de 1,5 millones de turistas. Y bueno, si hablamos de cruceristas, es una barbaridad lo que pueden recibir. Y que en ese país se hable inglés, portugués, español, holandés, papiamento y en muchos casos alemán, como una de las bases fundamentales de su cultura. Eso hace el ajiaco que tú contabas. Pero vamos a entrar en un tema un poco más árido quizá, pero también interesante. Yo pienso que en el tiempo que nos queda de programa podemos valorar una visión de la cultura sociopolítica de un país como la República Dominicana, en la que tú estás en este momento, porque tú nos estás hablando ahora mismo desde Santo Domingo, ¿verdad? Sí, sí, aquí estoy. Entonces, un país que ha tenido unas elecciones hace una semana, Sí. que ha cambiado radicalmente su tendencia política de los últimos 15 años, ¿no? Más o menos. Sí. Y donde el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, es el partido que ha ganado las elecciones y que vendrá con... De Luis Abinader, sí. De Luis Abinader, exactamente, donde el presidente Luis Abinader ganó las elecciones y que tiene un posicionamiento en todos los estratos políticos del país fortísimo, tanto en el Senado como en cada una de los ayuntamientos y provincias. Ha salido como un partido campeón, con una diferencia no demasiado grande, del 53%, ¿no? Pero que sí que se va a notar en toda la estrategia y política de comunicación del país, en la cultura y me imagino que también en la parte turística. Tú que conoces y que no eres un hombre político en sí, sino que eres un profesional de la comunicación, sobre todo de la educación, que es la parte más importante tuya, ¿cómo consideras que después de las campañas políticas que se han hecho y los programas políticos, se va a seguir esa política de continuidad que se ha dado en el gobierno anterior y que llevó a la República Dominicana a una posición turística espectacular? ¿Cómo crees tú que se va a apoyar ahora, desde el punto de vista cultural y turístico, la República Dominicana con este nuevo giro político? Sí, veo bien la pregunta. ¿Habrá un cambio con respecto al turismo? Te voy a responder porque estuve escuchando justamente ayer una serie de cosas sobre esto. Pero permíteme volver un poco a algo que me da por el corazón y por la experiencia, por ambas cosas. Mi abuelo, el padre de mi madre, era lo que decíamos en Santo Domingo, un cocolo, de esta gente que en finales del siglo XIX se movió en todo el Caribe para la caña, para esto y lo otro. Curazao, Aruba y Bonaire, las islas ABC, estas islas están al lado de Venezuela y escuchan la radio y la televisión venezolana. Hablan español.
Esta gente instalaron grandes empresas de transformación del petróleo y con capitales americanos e ingleses y holandeses. Toda esa gente tiene para trabajar que hablar en inglés, para trabajar. Toda esa gente de Curazao, Aruba y Bonaire menos, pero en fin, habla papiamento, que es un criollo con base léxica portuguesa, de ahí por lo cual pueden hablar muy bien portugués y pueden hablar muy bien español, porque su lengua materna, la materna es el papiamento. Y así, es decir, Aruba y Curazao son unos ejemplos enormes de esa multiculturalidad. Ahora, vengamos al turismo. No sé si necesitaba decirte esto por razones familiares y razones intelectuales. El multilingüismo es muy importante. La gente es haragana y los ministros de educación no se ocupan muy bien de la educación lingüística. Ahora, turismo, sí. República Dominicana se está preparando para recibir el turismo de nuevo. Ya se están haciendo todas las diligencias. He escuchado un video muy interesante que podría quizás mandártelo, te lo voy a mandar por WhatsApp, de los lineamientos de la política del nuevo gobierno. Y se habló de la política del turismo, de cómo desarrollar, integrar y, ¿cómo se llama? Hacer un turismo que no nos dañe, pero un turismo que siga siendo un factor de desarrollo en República Dominicana. Sí, antes de instalarse, ya hay toda una serie de limitaciones y unas orientaciones sobre las fuentes que envían turistas a República Dominicana, Brasil, en América Latina, Brasil, Argentina, Canadá y todo eso. Ya hay lineamientos específicos para organizar la problemática del contagio, con el virus, medidas de higiene, desde el aeropuerto hasta el hotel y en el hotel. Es decir, ya se ha pensado, los nuevos gobernantes ya han pensado una política sobre el desarrollo del turismo. Te podría decir eso. Quizás habría que puntualizar algunas cosas muy específicas, pero ya eso es del ámbito del dato preciso. Que no te y en la educación, que es algo que está tan cerca de ti, ¿cómo ves el lineamiento de este nuevo gobierno? En la educación, ¿cómo veo te oí mal? ¿Cómo el nuevo gobierno ha enfocado la educación universitaria y los apoyos a la educación del pueblo en su programa electoral? Evidentemente, no estamos hablando de lo que van a hacer, sino lo que han dicho que van a hacer. Fíjate, ahí en República Dominicana hemos tenido un desarrollo bastante amplio de la era numérica. Hemos instalado en escuelas y universidades sistemas de trabajo, de educación, de formación a partir de las TIC, ¿cómo se llamaban? Decían antes, ya no se dice TIC, yo creo. A veces estoy un poquito avejentado, como hace 10 años que no estoy directamente en la educación. Pues sí, lo que escuché de los lineamientos generales es que se desarrollará la educación, una educación no solamente para el empleo, sino para el trabajo investigativo y el desarrollo social y comunitario. Es algo que yo oí específicamente en esa presentación, una presentación que se hizo al cuerpo diplomático con los dirigentes, la vicepresidenta electa, el que se dice que quizás sea el futuro ministro se rumorea, el ministro de Relaciones Exteriores, no voy a decir el nombre porque no
no es algo que se sepa de verdad. Pero sí, el equipo ya tiene delimitadas toda una serie de orientaciones políticas para ponerla en marcha. ¿Cuándo será el nombramiento de los ministros? Bueno, en las elecciones normalmente fueron aplazadas, tenían que ser el 16 de mayo y la toma de posesión el 16 de agosto. Quiere decir que estamos a ¿cuántos? A un mes, a un mes y unos días de la instalación del gobierno. Una vez el presidente se instala, comienza a sacar los decretos porque nuestro régimen es un régimen presidencialista con ministros, pero ministros que son secretarios de Estado, es decir, no son responsables ante las cámaras, sino ante el presidente. Y entonces, al partir del 16 de agosto, se sabrá quiénes se quedan, quiénes se van, quiénes vienen y quiénes van a implementar las nuevas políticas. Hablamos precisamente de la Academia Dominicana de Gastronomía que preside Luis Ros y que nuestro amigo Geo Ripley ha sido un colaborador también intenso de esta academia, presentando el casabe, por una propuesta que salió de Cuba, concretamente hace 2 años, para que el casabe fuera patrimonio inmaterial de la humanidad, pero tomándolo con una fuerza tremenda, tanto en el Ministerio de Cultura, el ministro Selman, que estaba en ese momento, así como el presidente de la República, que lo tomaron como algo muy a pecho, algo muy fuerte, y convertir el casabe como patrimonio inmaterial primero de la República Dominicana para poderlo elevar, consiguiendo en un tiempo de 8 meses tan solo llevar esta solicitud precisamente a la UNESCO en París. Eso realmente es un hecho importante. Y en estos últimos 3 minutos de programa que nos quedan, lo que sí me gustaría es que tú nos pudieses evaluar la gastronomía dominicana con su aporte a la gastronomía caribeña y también la recuperación desde el punto de vista cultural más intenso de la permeabilidad de la frontera con Haití, como precisamente una de las fuentes de fusión de comidas y de comida francesa, precisamente, hacia la República Dominicana. Esa es la pregunta para poder terminar esa entrevista en los minutos que nos quedan. Esa es una pregunta casi para un doctorado, una tesis doctoral. No, fíjate, como hablábamos del ajiaco, la comida dominicana se extiende. Hay muchas similitudes en todo el Caribe. El arroz, los frijoles, granos, el arroz, frijoles, carne guisada, plátano frito u otra fritura y unas cuantas ensaladitas, eso lo he comido yo en todas partes del Caribe. Tanto en Costa Rica, que creo que se llama gallo pinto, no recuerdo, bandera, la bandera dominicana, la bandera, y además que la migración dominicana hacia el Caribe es bastante amplia. Habrán pueblos que dentro de 10, 15, 20, 30 años serán, podríamos, entre comillas, que no me oigan, podrían ser dominicanos por la cantidad de migrantes dominicanos que hay en ese asilo. Y es evidente que donde está la persona está su comida y sus usos y sus tradiciones. Y entonces la comida dominicana se aparece en Cayena como aparece en cualquier, pero es el fruto de los dominicanos y lo que pasa con los dominicanos. Y lo que los dominicanos pasan y transmiten bastante. Eso por un lado. Por otro lado, pues la pregunta que me hace con Haití, hay 3 versiones. República Dominicana, en aquel momento de la ocupación haitiana, de 1822 a 1844, no solamente hubo implantaciones haitianas acá, sino sobre todo implantaciones del Caribe francés, pero de Nueva Orleans y de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Esclavizados, libertos, y que se instalaron en Samaná, en Tesón y en otros lugares de la bahía y en otras partes.
Además, por esa vía de lo haitiano hay cantidad de elementos que atraviesan toda la amplia franja de la frontera de norte a sur, donde hay el chen chen, que es una comida que se hace de maíz, de harina de maíz y otros ingredientes, es dominico-haitiano o haitiano dominicanizado, etcétera, maíz fresco, y otras cantidades de cosas así. Viene los procedimientos, el guisado. Recuerda que una de las primeras notas que escribió el cronista de Indias fue sobre el ajiaco, que le llamó ajiaco, que era como los indios cocinaban las iguanas con los víveres que tenían en el lugar. Víveres le decimos acá, viandas le dicen en Cuba, efecto. Y hacían ese primer ajiaco, ese sancocho fue descrito en las primeras crónicas. Servía. La comida era hervida o la comida en gran parte, no había refrigeradores, salada y ahumada, bucanero y filibustero. La palabra bucón, bucané, pasa hasta con el barbecue, que es la misma palabra que evoluciona en los idiomas. Entonces, es el tipo de comida tradicional. Hay que ver que hay una gran diferencia entre la comida de esclavos y la comida del amo. El amo toma las partes nobles y el esclavo se come las tripas, se come las paticas, se come el espinazo, y con eso se hacen guisos extraordinarios. No hay que pensar, un mondongo en Santo Domingo, un mondongo, un mofongo, etcétera, son comidas de origen de la época de la esclavitud. Pero tenemos una comida refinada, que son estos cocimientos que llevan una complejidad mayor, ya que pasan por distintos procesos, y eso nos viene tanto por la parte de la ocupación haitiana una vez, como por luego las otras relaciones que hemos tenido siempre con España, muy de cerca. Hemos dejado de ser colonia y vuelto a ser colonia y vuelto a tener mucha relación íntima con España y evidentemente con Francia. No sé si esto te da más o menos esa... Perfectamente, me queda claro. Solamente una última pregunta por terminar, y es sobre perdón, sobre el quimbombo, algo que no sonará y no conocerán muchísimas personas de las que estamos hablando, pero es, digamos que una comida establecida en todo el Caribe. Ese producto, ese vegetal, concretamente, que forma esa baba tan especial y que mezclado con chicharrones se convierte en un manjar para algunos. ¿De dónde surge y cómo llega al Caribe? Mira, lingüísticamente hablando, te puedo decir que en inglés es okra, que en francés es gombo, que en Santo Domingo es molondrón, que en Cuba es quimbombo, que se le corta la baba con un poco de ácido de limón o de vinagre, que es uno de los platos más de la cocina de Curazao y Aruba, y se llama funchi con jambó. Funchi con jambó, funchi, que es el maíz, que es una especie de polenta. La polenta es italiana, pero el funchi es caribeño y americano, que es ese maíz cocido con una pasta así sólida. Funchi con jambó lleva bacalao guisado y molondrón. Y ese plato se sirve sobre este redondel de maíz, de polenta, por encima bacalao y molondrón, bacalao y con bombó. Plato delicioso de Curazao. ¿De dónde viene? No te puedo decir. Es algo que tengo que anotar para investigar. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por tan amena conversación que hemos podido mantener. Te agradecemos tu
disposición para apoyarnos en este programa de CNE de Escucha, teniendo en cuenta que ese es un CNE de Escucha, concretamente de hoy, muy cultural. Un CNE de Escucha que se sale de las normas habituales del propio y el puro turismo para pasar directamente a una interrelación entre lo que es el mundo del Caribe, las culturas del Gran Caribe. Cuando hablamos del Gran Caribe estamos hablando de las costas, desde la isla de Bermuda y toda la costa que nos cubre hasta pasando por el Golfo de México, y llegaríamos incluso hasta la costa de Brasil, donde digamos que en el norte de Brasil, nordeste de Brasil, donde está el estado de Bahía, por ejemplo, las tradiciones caribeñas son intensivas. Son muy caribeñas. Salvador. Sí. Salvador de Bahía es muy caribeño, evidentemente. Entonces, todo esto que hoy hemos podido hablar con el profesor Ureña es algo que nos hace tener un CND más activo, más pegado a la cultura pura, que realmente al turismo activo, que sería nuestra cosa. También en nuestro periódico Arte por Excelencias se podrá tener acceso directamente a este vídeo, y ahí tendremos al profesor que siempre estará en nuestro corazón. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros, y próximamente te esperamos para poder conversar contigo y que nos comentes qué va a pasar en la República Dominicana con ese nuevo gobierno. De acuerdo. A ti, muchísimas gracias. Siempre a la orden, porque hablar del Caribe y hablar de gastronomía es mi pasión. Gracias. Gracias a ti. Hasta pronto.